You miss me? I miss all of y'all. Comprender que leer no significa solo entender el texto lingüístico, lo que está allí escrito literalmente, nos permite también asumir otra posición frente al proceso de lectura. Esto implica entender, como nos ha explicado la profesora María Alexandra en un video anterior, que es un proceso con diferentes etapas y que hay elementos que hacen parte de ese proceso que son tan importantes para nuestra interpretación como las letras mismas. Elementos como quién escribe, para qué escribe, en qué contexto lo hace, entonces resultan fundamentales y cambian por completo en muchas ocasiones el proceso de interpretación. You miss me? I miss all of y'all. Entender entonces que uno lee también en diferentes contextos es leer también con diferentes propósitos y asumir el proceso de diferentes maneras. Así entonces en la vida cotidiana uno lee en plataformas virtuales, lee en las redes, lee cuando va a mandar un mensaje, lee incluso por ejemplo cuando va a un banco, tiene que diligenciar una consignación, lee en muchas circunstancias con diferentes objetivos y de la misma manera en la academia uno no siempre lee con los mismos propósitos, a veces lee por ejemplo para contestar un examen, para completar un formulario, para escribir una materia, para llevar a cabo un proceso de gestión, para simplemente leer dentro del salón de clase para tomar apuntes o para interpretar lo que está en el tablero, lo que el profesor va presentando. Sin embargo, irónicamente, muchas veces creemos o somos conscientes de que leemos solo cuando nos ponen la tarea y nos dicen hay que leer para la próxima clase. No se trata de que tenga que estar yo encerrado en una biblioteca para poder entender un texto, pero cuando me enfrento a una tarea de lectura, a un ejercicio de lectura en el contexto académico, sí es supremamente importante que me haga en un lugar en el que pueda contar con los apoyos necesarios, con los recursos necesarios, ya sea en mi celular, un diccionario en línea, por ejemplo, para poder realizar un ejercicio más juicioso. ¿Qué es un ejercicio juicioso? Pues un ejercicio en el que yo pueda recurrir a diferentes, como hemos dicho, recursos que me sirven para resolver esos baches de comprensión que aparecen en el proceso. Si yo no entiendo algo, si no sé de qué se trata, si necesito de alguna manera servirme, ¿sí?, de elementos diferentes para hacer posible el proceso de interpretación. Si al terminar de leer a menudo nos encontramos con que hemos subrayado todo, tal vez estemos teniendo dificultades para identificar las ideas principales del texto. Una posible solución a esta dificultad puede ser la de establecer convenciones para marcar el texto e ir haciendo esas marcas en diferentes momentos. Lo recomendable es realizar inicialmente una lectura exploratoria o de muestreo. Esto significa leer de corrido el texto encerrando en círculos los conceptos que se repiten. Este ejercicio nos ayuda a reconocer el tema del que nos hablan, el tono y el tipo del texto al que nos enfrentamos. Lo más importante en este punto es hacer lo posible por no detenernos o devolvernos mientras realizamos la lectura exploratoria. Ceder ante la ilusión de que si nos devolvemos una y otra vez comprenderemos mejor puede ser contraproducente. Se ha demostrado que es mucho más probable que el sentido del texto se aclare en la medida en que avanzamos, incluso cuando ello signifique señalar los conceptos que no entendemos y volver después sobre ellos. Asimismo, es recomendable usar una convención diferente, esto es, un color o una forma que se distinga a primera vista de otros elementos que nos hayan parecido importantes, especialmente de la estrategia que vayamos a utilizar para señalar las ideas principales. Pero para identificar la estructura semántica no basta con hacer muestreo, hay que hacer una lectura que tampoco se devuelve, una vez más hay que insistir mucho sobre esto, sino que se hace de corrido. El propósito de esta segunda lectura es el de encontrar el sentido del texto. Para ello se subrayan las ideas principales y es importante recordar que cada párrafo cuenta con solo una idea principal. Esto quiere decir que todas las demás ideas del mismo párrafo deben aportar o conducir a aquella que hemos señalado. Identificar las ideas principales nos permitirá a la vez reconocer la estructura semántica del texto, es decir, su significado. Una vez más, esto no significa que no podamos señalar también extractos o conceptos que nos llaman la atención, pero lo aconsejable es hacerlo de tal manera que se distingan claramente de las ideas que conforman la estructura textual. Finalmente,
No podemos olvidar que la manera en que se comprueba si hemos identificado la estructura del texto es volviendo a leer las ideas subrayadas. Esta lectura, hecha de manera continua, debe tener un sentido completo. Cuando trabajamos esa estructura semántica, entonces ya tenemos las ideas principales y tenemos una comprensión más profunda que puede no ser suficiente para, por ejemplo, realizar un proyecto de grado, para producir conocimiento a partir de esa lectura, pero que en muchos casos lo es para poder participar dentro de nuestras clases, habiendo comprendido los textos. You miss me? I miss all.